Bueno, ahí están las sentidas palabras, ¿no es cierto?, de la última pareja que tuvo Nivaldo antes de ser asesinado por, bueno, todos sabemos, por Joana y su pareja. Estamos con Pancho Sanfurgo en este momento, con parte de la familia del profesor Nivaldo. Pancho, por favor. Sí, estamos con Leandro, el hermano del profesor Nivaldo, que nos ha acompañado. Estábamos hablando de la herencia de Nivaldo, de tu hermano, y que finalmente aquí hay un trámite que se está haciendo, porque si no se hace, Joana perfectamente puede entrar en la posesión efectiva, quedarse con el 50% de la herencia. Es algo que había que hacer. Sí, buenos días. Sí, era así, nosotros teníamos esto claro desde el primer momento. Ahora el título no me gusta y guerra por la herencia no es así, no estamos en guerra, esto es algo que tiene que hacerse, que es algo que corresponde. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer este trámite que le correspondía a Alejandro, que es el hijo de Nivaldo, y teníamos que esperar que ella sea condenada como corresponde. Se hizo el trámite, se esperó que estuvieran en las condiciones anímicas y la fuerza que tuviera el Alejandro para poder hacer el trámite que está haciendo. Y se está haciendo ahora y corresponde. ¿Leandro? Porque, como dicen, son herencias. Y las herencias son... Dígame. Leandro, discúlpame, porque es muy importante lo que nos estás diciendo, porque uno pensaría, ¿no es cierto?, como televidente, como ciudadano, que es de toda lógica, ¿no es cierto?, que alguien que asesina a su pareja no tenga ningún derecho a herencia. Pero por lo que tú nos estás contando no es así, sino que aquí hay que hacer un trámite, hay que acercarse, seguramente hay un familiar muy doliente, un hijo, que va a tener que recordar toda la situación, pasar por un trámite amargo para que esto se lleve a cabo. Por eso es muy importante tener tu versión y tus palabras, mi querido Leandro. Correcto, Julio César, buenos días. Es por eso que nosotros colocamos este caso en un principio. Nosotros también pensamos, imaginemos que no hubiera hijos, que no hubiera nadie más. Entonces esto genera una duda enorme en el futuro, a lo que puede pasar en el futuro a más gente. Nosotros por lo menos lo estamos haciendo. Y es bueno que nos estén entrevistando para que la gente esté alerta y vuelvo a decir a la parte legisladora que se preocupen de las leyes, que la actualicen. Cuando una persona es condenada en este tipo de situaciones, deberá quedar automáticamente bloqueada para una herencia en ese sentido. Claro. Porque había también, muchachos y Leandro, había antecedentes. Recordemos que al día siguiente o 24 horas después de que tu hermano estaba desaparecido, ella estuvo acá, hablando de que esta era su casa, de que este era su hogar. Pocos días después inició los trámites para la tuición con el aval. Entonces, había también intenciones por parte de ella y presumiblemente puede haber sido uno de los motivos para asesinar a tu hermano. O sea, uno de el móvil. Sí. Es así. Sí. Correcto, y también recuerden que también cuando consultaba a nosotros, consultaba de dónde estaba el vehículo, nunca preguntó por su hija. Ahora yo siempre lo comenté en una entrevista anterior, no sé si salió al aire, hay una palabra, una frase que debe ser sancionada y tomar en cuenta por todos, y esto es la codicia. Sí. La codicia es un mal que afectó a nosotros directamente y está afectando a mucha gente a nivel Chile y en el mundo. Entonces eso debe ser sancionado porque eso genera un daño enorme a todas, a las familias, a las instituciones, a un país y a todo el mundo. Qué importante lo que nos comenta Leandro, porque efectivamente, y toda nuestra solidaridad para él, porque muchas veces la gente cuando ve o escucha esto en televisión cree que la familia está peleando por la herencia, y no es una pelea. Ellos lo que están haciendo es impugnar que quienes van a resultar condenados por el asesinato de Nivaldo no tengan derechos hereditarios. Y efectivamente hay muchos casos que el móvil es el dinero, y cuando el móvil es el dinero, eso eliminaría ese móvil para que muchas personas inclusive no fueran asesinadas. ¿Eso no está legislado? Y eso no está legislado porque eso es algo que constitucionalmente solamente es un proyecto que puede enviar el gobierno de turno, no lo puede enviar el Parlamento. Entonces muy bien lo que está haciendo la familia. Y eso justamente lo vamos a conversar en más ratito con Héctor, nuestro abogado. Pero yo quería preguntarte, hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Hay algún abogado por parte de Joana que está haciendo gestiones por los bienes? No tenemos antecedentes y esto además, como digo, es algo que correspondía a nosotros. Nosotros de los primeros días sabíamos que esto había que hacer, pero había que esperar
que las instituciones funcionaran como corresponde y que ella fuera condenada. Y como dije anteriormente, esperar que la familia y Alejandro esté fuerte para poder seguir con esto, porque esto es doloroso, es fuerte. Nosotros, por lo menos como familia, no somos interesados por las cosas. Pero esto es algo que no puede tenerle una persona que asesinó a su marido, al papá de su hija. Por supuesto que no. Y en estas condiciones y solamente por las cosas. Imagínense, la casa de mi hermano es esta casa, que todos la vieron como era. Y el auto no es una riqueza, acá no es un millonario. La única riqueza que tiene mi hermano fue la cantidad de amigos que tuvo y que sigue generando. Sí, incluso entiendo, don Leandro, que estuvo también en el conservador de bienes raíces para saber y para también saber qué bienes no tenía también su hermano, ¿no? Así es. Mientras se está investigando, ella está en esos trámites. Ella nunca se acercó a nosotros a preguntar cómo estábamos nosotros, cómo estaba mi papá, que está delicado. Ella nos conoció a todos. Y además ella sabía cómo íbamos a reaccionar nosotros, así que fue perdón la palabra, una estupidez la que hicieron. Ella sabía quién hacer el contrario. Yo siempre dije, ellos mientras que se colocaron de acuerdo y planificaron asesinar a mi hermano, ellos ya estaban condenados. Leandro, ¿cómo fue ese momento? Entiendo que ella en un momento quiso llevarse el auto cuando estaba desaparecido su hermano Nivaldo. ¿Es así? ¿Cómo fue ese proceso? No, ella en la entrevista que hacían ustedes no se veía el vehículo, entonces ella consultaba de dónde estaba el vehículo. No preguntó por su hija. ¿Se lo consultaba a usted y ustedes qué le decían cuando ella preguntaba ese tipo de cosas? No, nosotros el auto se guardó porque sabíamos que teníamos que analizarlo como correspondía. Entonces todo el antecedente, nosotros estuvimos bien claros desde el primer día. Entonces teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, no interrumpir a la justicia, dejarla trabajar libremente y nosotros solamente mostrar al mundo quién era mi hermano, quién era la persona de bien a quien le han quitado sus sueños. Claro, lo que pasa es que... Perdón, como antecedente, Juan Pablo, Sí. el día 13, que todavía no aparecía el cuerpo de Nivaldo, el día 13, Joana estaba haciendo trámites legales, de papeles que pudieran ayudarla a ella con la tuición definitiva de su hija, que en ese minuto estaba asignada a Nivaldo. Entonces, aún luego de habiendo cometido el crimen, que todavía no aparecía el cuerpo de Nivaldo, ella ya estaba haciendo trámites para quedarse, en este caso con la tuición, pero también fue al conservador de bienes raíces para quedarse con distintas cosas. Sin embargo, fíjate, Leandro menciona algo que creo que es bien relevante, y es que ella estaba más preocupada de los bienes materiales que de la hija. Y en ese sentido quería preguntarte a ti también, Leandro, cómo, a ver, ustedes de alguna forma veían la posibilidad de que ella fuera culpable antes de que se supiera todo, por supuesto, porque el comportamiento que tú estás mencionando, que tú estás relatando ahora, es un comportamiento raro. ¿Cómo percibían ustedes? ¿Les llamaba la atención esta situación o fue algo que fueron descubriendo en cuanto se fue develando el caso? No, nosotros como familia ya sabíamos que eran ellos, porque mi hermano claro. no tenía enemigos. Mi hermano era muy sociable, siempre era persona de solucionar los problemas de palabra, de apoyar a la gente, entonces no había enemigos. Y la única persona que había un tipo de conflicto era Joana y Francisco, que estaban viviendo juntos y generalmente ellos son los que empezaron a generar un tipo de mal vivir de mi hermano. Entonces no había mucho que buscar por la parte nuestra. Entonces nosotros solamente hay que tener fuerza así para poder tener claro de no entorpecer la justicia, porque... Dígame. Leandro, estamos con el abogado Héctor Rodríguez acá en el set de Contigo en la Mañana. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto gracias. que estés con nosotros del estudio jurídico Sepúlveda, Rodríguez y compañía. Está aquí con nosotros Héctor. Héctor, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación? ¿Se puede Joana quedar con algo de Nivaldo, que sería un despropósito tremendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Están en la dirección correcta? Sí, podría haber ocurrido que ella se quedara con el 50% de los dueños de los bienes de Nivaldo. Y eso hubiese ocurrido si la familia de Nivaldo no hubiese tomado la acción correcta, que es precisamente declarar la indignidad de Joana. Hay un periodo de tiempo, perdón. Sí. Hay un periodo de tiempo acotado para poder hacer... Sí, exactamente, son un plazo de 5 años donde se puede demandar esta indignidad y si no se hace, prescribe. ¿Y qué significa la indignidad?
La indignidad implica que una persona no es digna, no es adecuado que reciba la herencia del causante, en definitiva. La ley se fundamenta en un tema como de cariño, entonces privilegia a la cónyuge, privilegia a los hijos. Y después, pero, perdón, Héctor, sí. que le pregunte. Dale. Como usted conoce las leyes, y nosotros no, yo no por lo menos, no está establecido en ninguna parte de la ley que alguien que mata a su cónyuge no reciba nada. Sí, a ver, está establecido en la ley civil, lo que pasa es que no es automático. Es decir, debería bastar que en el juicio penal una persona es condenada por matar a su marido, por ejemplo, o a su padre, y por lo tanto automáticamente debería quedar fuera de la posibilidad de heredar. Pero no es así, y lo que se requiere además es un juicio, impresionante, es un juicio civil, y es un juicio civil que puede demorar años. Es decir, si alguien quisiera litigar, pudiera ser años demorando es que lo civil la y lo declaración de penal indignidad. No van de la mano. Estoy de acuerdo. Deberían... Pero ni siquiera en un caso tan público y extremo, público, exactamente como Mediático, este, tampoco se toman resguardos en ese sentido. Tampoco, lo que pasa es que el juez penal o el tribunal en lo penal resuelve sobre el delito, la pena, los atenuantes, agravantes, pero no sobre la materia civil. O sea que ella podría generar algún tipo de... Si los hijos, exacto, si los hijos no hubiesen hecho nada, Pero en el caso hipotético, ella sería heredera en un 50%. una persona mata a otro, lo intoxica con algo. Yo sé que, no sé, es hipertenso y le doy un medicamento y después digo, no, fue un accidente. Por eso el móvil... No voy a la cárcel y además recibo la herencia. Por eso, Rafa, por eso el móvil del dinero es un móvil tan poderoso para muchos crímenes que quedan impunes además. Claro, pero es que lo que no entiendo es que la Es ley no haya impresionante. tomado los resguardos. Digo. A ver, el resguardo que toma la ley es que esa persona puede ser declarada indigna si es que ha actuado de alguna manera en el homicidio del causante. Ahora, en ese sentido, Héctor, no hay ninguna ley, valga la redundancia, que hoy día se esté cuestionando, se esté pensando para que esto sea inmediato, como bien decía Julio, que de alguna manera se genere alguna cosa automática. Pero yo entiendo que no hay ningún proyecto... Por lo menos en este tipo de casos que son tan entiendo que no hay cuidados. ningún proyecto de ley, son proyectos poco sexy, por decirlo de alguna manera, porque es un tema algo técnico, ¿no es cierto? Pero resulta de sentido común que si una persona es condenada en temas penal, debería también tener una consecuencia en el derecho. Tomen nota para la dignidad. Héctor, es que sabéis que hay una cosa que es bien importante y lo mencionaba Leandro. Una familia que sufre una pérdida de estas características de verdad está conmocionadísima, está muy afectada. No necesariamente tiene cabeza para estar preocupada de este tipo de cosas y de repente te puedes enfrentar a una situación tan ingrata como que la persona que cometió un crimen de estas características herede algo, como bien dice Leandro, ni siquiera es por interés de que ellos quieran quedarse con algo. Además que tienen una hija que ellos me imagino la están cuidando. Además que el móvil del crimen. Claro, o sea, es como... O sea, más encima asesinó a alguien Por eso, que salió con la suya. Claro, y porque por recibe. eso me escribe un abogado penquita, pero igual voy a utilizarlo acá para... No es de apellido Rodríguez. Para medio chanturri, pero bueno, es solamente para ponerle el tema a ver si está equivocado o no. Está estudiando hace 32 años en la carrera. Dice, y ahora con la crisis con el estallido social se atrasó otro año más. Mira, pobre. Antiguamente todos los tribunales funcionaban como juzgados de letras y podían en su sentencia dirimir sobre ambos temas. Luego se separaron las competencias y por eso el Tribunal Penal solo ve lo penal. Lo del dinero tiene que verlo el Tribunal Civil y por eso hay que iniciar otra acción. A ver, No se antes los tribunales eran de competencia común, pero mucho antes. No sé, Mucho antes, ¿cuándo? es decir, La colonia. A ver, Sí, yo estudié en el año 88 Ya. y ya había en competencia civil y penal. Es decir, Claro. Me es decir, escribió por esto Twitter, debe ser hace 100 años atrás, no tengo idea. Allá, así de antes. Es del siglo antepasado. El siglo antepasado. Sí. Entonces, imagínate tú, claro, por un tema de recurso, había un solo juez y ese conocía de todas las materias, es decir, conocía temas civiles, laborales, civiles, penales, de todo, y el juez tenía que ser un erudito en toda la materia del derecho. Bueno, gracias a Dios por un tema de recursos hemos evolucionado, existen jueces en distintas materias. El problema, yo creo que no es ese el problema, es decir, no es que existan jueces de un área o de otra área, el problema es que el procedimiento debería conversar, debería interactuar, es decir, el derecho No penal somos excluyentes. debería tener alguna respuesta, ¿no es cierto? Nuestro Código Procesal Penal debería tener una respuesta a este tema civil. Porque no tiene ningún sentido que haya que hacer otra acción, una acción civil para que la persona que asesinó al pero la causante familia no del profesor ha tenido que hacerlo, ha tenido que hacerlo. El único que gana acá son los abogados. los abogados.
pero nada más, no tiene ningún sentido. O sea, el sentido común no funciona. El sentido común para aquí nada. no funciona. Lo otro que hay que pensar que son instituciones arcaicas. Probablemente la indignidad viene de Andrés Bello, es decir, de la dictación de nuestro Código Civil. ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces? Lo llamativo de esto, lo llamativo de esto, yo creo que Leandro en eso está con nosotros, es que increíblemente en este país hay una posibilidad real y una opción de que Joana se quede con el los bienes. 50% de los bienes. O sea, si ellos que es lo que no le quisieran- cabe en la cabeza a la familia. Así es. Y que por eso ellos están actuando, ¿no es cierto, Leandro? Rápidamente para que esto no ocurra, ¿no es cierto? Correcto, así es. Como te digo, desde el principio sabíamos que esto era así y había que hacerlo. Y por eso estamos haciendo los trámites como corresponde, lo que está en la ley. Y en eso estamos esperando ya que se llegue al final ya con esto y que ella queda declarada indigna. Pero como decía anteriormente, yo varias veces lo dije, no puede ser posible que al tiempo que estamos, por ejemplo la ley de ley Nivaldo, que hablamos con mi hermano, que la parte de persona cuando es mutilada, las leyes son del año 1926. Entonces, ¿cómo en ese tiempo, hasta ahora, los momentos que ha habido senadores, diputados, gobierno militar, nuevamente democracia, no se hayan actualizado las leyes? Entonces, esa es una deuda que tienen a toda la gente que ha estado a cargo en cada gobierno. Para mí no existe gobierno de derecha y de izquierda, para mí el gobierno son todos. Están todos entre ellos discutiendo las leyes. Ellos tienen que actualizarlas por un bien mejor para todos nosotros, para todo Chile. Entonces, insisto, Héctor, deben que actualizar las leyes. Hay a muchas lo mejor leyes te creo. nuevas con la parte informática, tienen que actualizarlas. Perdón. Yo tenía una consulta, porque está hecha la demanda, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero ahora, ¿quién finalmente se va a quedar con los bienes del profesor Nivaldo? A ver, se tiene que ¿Existe resolver. una posibilidad? ¿Cómo es el orden sucesorio? Ok, el orden sucesorio normal sería la cónyuge vale 2 hijos y no Ya. puede ser inferior a un 25% de todos los bienes. Es decir, si tuviese 2 hijos, sería el 50% la cónyuge y cada hijo un 25%. Ya. Los hijos y la cónyuge excluyen a los otros parientes, es decir, excluye a los hermanos y excluye también a los padres. Ya, pero en este Y en caso, este caso la en cónyuge particular. No hace nada. En este caso sí es No debiese resuelto, haber nada. Exacto. Si es resuelto el tema de la indignidad positivamente para la familia, porque teóricamente podría ser negativamente, pero si es resuelto positivamente, ella quedaría excluida y por lo tanto lo único heredero serían los hijos. ¿Y eso ahora de qué depende? Bueno, tiene que resolverlo un juez. Ahora, este caso parece bastante obvio, hay Claro, una por eso, condena pero es que parece y por lo tanto debería resolverse como el sentido común indica. Ahora, los juicios, nosotros siempre decimos no existen juicios ganados ni juicios perdidos en definitiva. Resuelve un tribunal, las demandas pueden haber sido bien o mal presentadas, la contestación bien o mal hecha. Existe una serie de factores que a veces dan resultados no adecuados. Se picó mi amigo el abogado Chantelli. Se picó el abogado Chantelli y me dice, Julio César, 33 años estudiando, me dice, causales de indignidad. 1. A ver. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó parecer pudiendo salvarla. Estoy leyendo textual, ¿ah? Sí, sí. Lo enredado. Esa es la causa. Perecer en vez de parecer. Lo enredados son los esa jueces. es la Voy causa a que están agrandarlo. usando. Voy a agrandarlo. Préstamelo los lentes de Allende. Con respeto, Chicho, ¿ah? Sí, claro, porque No, préstame los Salvador. Le hemos llamado yo los soy bien pito, los weón, así Salvador. que capaz que te... No, pero con este quede perfecto. Ah, ya, muy bien. Está igual de piti Mira, que yo. oye, no, ahora sí, que la letra chiquitita, estoy del código, ¿ah? Sí, Código Civil. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Así es. 3. El consanguíneo dentro del 6º grado, inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo socorrerla. Todo eso es indignidad. Todo esto es indignidad. Exacto. Estoy leyendo todo lo de la indignidad. Son como 2 páginas, Julio César. Tómate tu tiempo. Lo dejo aquí porque la verdad que lo otro no... Pero ¿sabéis qué, Julio? No alcancé a cortarlo. Pero Julio, Digamos, por lo recortar mismo, las 3 primeras. por lo mismo quería preguntarle a Héctor, porque para la gente también que nos está viendo que pudiera estar en una situación medianamente similar,
¿Cómo se reacciona? ¿Qué es lo que hay que hacer concretamente respecto a esto? Sí, a ver, esto es un caso extremo, es decir, hay un homicidio, pero también pueden haber otras causales de dignidad. Pero son, como decía el hermano del señor Nivaldo, decía, efectivamente son leyes muy antiguas. Por ejemplo, hoy día, ¿qué pasa con estos matrimonios que se separan y no se divorcian nunca? Bueno, llevan 30 años separados, existe una conviviente y la ley no lo soluciona. Debería también ser una bueno, que causal ataca a las distinta. parejas del mismo sexo fue uno de los problemas, digamos. Hemos tenido casos así, por favor. ¿Por qué no nos explica? Hay mucha gente que está preguntando por el orden sucesorio, por el fallecimiento de un cónyuge. Aquí está, por favor. Explíquenle a la gente, por favor, ahí está el plumón. Matrimonio, por ejemplo, La si caja. fallece Y al profesor. Sí. profesor Rodríguez. Ok, a ver. Los bienes de una persona, está. acéptenme que sea un círculo. Sí. Vamos a recargar el plumón, ¿ah? Vamos, sí. Vamos a Problema de recargar el presupuesto. plumón. Cárguelo fuerte usted, por favor. Ayúdenos. Si esos son todos los bienes, la ley lo que hace es básicamente divide los bienes en un 50%. Estos son los legitimarios, es decir, aquellas personas que la ley obliga que tengan herencia. Y el... Ahí está el plumón nuevo, muchas gracias. abogado, atrás suyo, para que... Gracias. Ahí está. Ahí ¿Cambiamos? está Punta Gruesa. Ok. Está. Abogado, también Porque es si no bueno te que la- usted le diga a la gente que en Chile, o sea, no todo el mundo tiene un testamento. exacto. Eso es por ley. Eso es para todos igual. Exactamente. Esto es, lo dice Lidia, es cierto, esto es por ley, esto lo resuelve la ley, no es necesario Por hacer un favor, ¿puede testamento. rayar de nuevo todo, Regencia? Por favor, que este se nota menos. ¿Ah? Ahí está, perfecto. Entonces, el 50% son los legitimarios, estos son aquellas personas que la ley obliga que tengan herencia, que sería básicamente la cónyuge y los hijos. ¿Ok? Y después existen 2 cuartos más, que son los de libre disposición y los de mejora. Es decir, el de libre disposición yo se lo puedo dejar a cualquier persona y el de cuarta de mejora yo puedo mejorar a alguna de las personas que están en esta mitad de circunferencia. Ahora, la ley establece un orden de prelación, el cónyuge y el hijo excluyen a los demás, después siguen, si no existen cónyuge y no existen hijos, serían los padres, si no son los padres, es decir, en línea recta serían los colaterales, que son básicamente los hermanos, y así la ley va avanzando hasta casi al infinito. Ahí está. A ver, parece que usted Tengo poca fuerza. tiene poca fuerza, pero estamos ok. Ya sé, es que mucha gente estaba preguntando en Twitter y por eso le sacamos el orden sucesorio. Venga, abogado, por favor. Aquí está. Bueno, ese orden sucesorio ya la gente lo tiene más claro. La verdad es que es un hecho insólito el que estamos viviendo, pero la familia de Nivaldo ha tenido que armarse de fuerza, de valor, de valentía, porque ha tenido que hacer este nuevo trámite judicial para poder pelear en tribunales, ¿no es cierto?, que Joana no se quede con ese 50% que también ha dicho el abogado. Leandro, muchas gracias por conversar con nosotros. Como siempre, muchas gracias tu franqueza, como siempre, y tu disposición. Un abrazo gigante. Esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes por todo. Chao, Leandro. Chao. Chao, Leandro. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao, Chao. Pancho. Abogado.